Señor les bendiga, mis amigos, mis hermanos. Reciban un afectuoso saludo. Esto es su programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación está Cristo Jesús, esperando a usted y a mí. ¿Para qué? Para que podamos recibir misericordia. Una misericordia que Dios tiene para cada uno de los hombres, que es nueva cada mañana. Vamos a estar compartiendo palabra del Señor. No se vaya, quédese con nosotros. Y vamos a leer la Escritura en el libro de Tito. Hay una epístola que fue enviada por parte del apóstol Pablo a Tito. Y está en el capítulo 3. Y dice lo siguiente. Capítulo 3, verso 3. Y vamos a hablar en esta hora sobre la misericordia que Dios tiene para usted y para mí. Y dice la Escritura lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, dice la Escritura, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La misericordia de Dios es de tal manera manifestada para nosotros en el corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu, para que podamos nosotros ser liberados de esa esclavitud del pecado. Una esclavitud que ciertamente el hombre vivió por mucho tiempo, hasta que se manifestó la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque por las obras de la ley en el Antiguo Testamento, cuando Moisés las escribió por mandato de Dios, era casi imposible que el hombre pudiera salvar su alma por las obras escritas. Porque decía ciertamente que todo aquel que llevara a cabo los mandamientos y las obras al pie de la letra, de tal manera él podría vivir. Pero si fallaba en alguna de ellas, era muy difícil que pudiera salvarse. Entonces se cumple la palabra del Señor, porque entonces todos estábamos sujetos a la falla por la desobediencia del hombre. Y por tal manera esa desobediencia lo llevaba por caminos que no eran correctos, en las obras que no eran correctas, en los hechos que no eran correctos y en un vivir diferente a la voluntad de Dios. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 13, Dios nos manifiesta lo siguiente. Y nos dice en el verso 32 del capítulo 13, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y luego viene una expresión que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. De tal manera que cuando el hombre pecó, entonces Dios lo sujetó a desobediencia, con la única razón y el único propósito de mostrar su misericordia. Y cuando vamos al significado de misericordia, nos revela lo siguiente. Dice, es una voluntad de Dios, es un valor de Dios, es una virtud en la cual nosotros podemos tener el perdón, la gracia, el amor, la salvación.
Y cuando leíamos en el libro de Tito y veíamos lo siguiente de cómo el hombre recibió la misericordia de Dios, son 7 cosas que el hombre recibió en la manifestación de la gracia de Dios. Y dice lo siguiente, que cuando éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, presos de diversos deleites, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo. Todo eso éramos sin Cristo. Pero dice aquí la Escritura que se manifestó de 7 formas. Primeramente dice, manifestó la bondad, manifestó la salvación, manifestó su amor para con los hombres. Dice, manifestó la misericordia, manifestó el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. 7 cosas que Él nos reveló. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos tener en la misericordia de Dios una forma de vida diferente que nos lleva al camino de justicia. No es por obras, sino es por fe en el Hijo de Dios, el cual se ha entregado para beneficio suyo y para beneficio mío en la cruz del Calvario, porque ciertamente Él murió por sus pecados, por los míos. Pero esta misericordia no se puede recibir si el hombre no hace misericordia. Hay una porción de la Escritura que nos enseña, porque juicio sin misericordia se hará a aquel que no tenga misericordia de su prójimo. Y entonces viene la ley de la misericordia, que dice, mas la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. La misericordia es una ley de Dios. Es eterna. Dice, desde la eternidad hasta la eternidad es la misericordia del Señor. Para que nosotros podamos ser salvos, tenemos que venir a Cristo. Tenemos que humillarnos ante la poderosa mano del Señor. Porque esto es de tal manera la única forma de que nosotros podamos alcanzar salvación. Haciendo misericordia, alcanzaremos misericordia. La palabra de nuestro Señor nos habla de esa ley de la libertad, que es misericordia en Dios. Santiago capítulo 2. Y leemos en el verso 12 lo siguiente. Y dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio, y aquí viene la ley, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esta es una ley. Esta es una ley que el hombre tiene que atarla a su cuello. Es una ley que tiene que ser escrita en las tablas del corazón para que nosotros podamos vivir en libertad, a una libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y aquí Santiago en el capítulo 2, verso 11, nos dice que cuando nosotros cometemos adulterio, violamos la ley. Cuando matamos, violamos la ley. Cuando no hacemos las cosas que están escritas, nos hacemos transgresores de esa ley que estaba contraria para la vida del hombre. Pero cuando se manifestó Dios en Cristo, nos vino a renovar. Dice la Escritura, la regeneración por el lavamiento en el Espíritu, el amor, la salvación. Esto, hermano, amigo que me escucha, solamente se encuentra en el camino que es Cristo, camino de salvación para usted y para mí. ¿Por qué tenemos nosotros que escribir esa ley nueva en la libertad, en el corazón? Porque nos habla el libro de Proverbios lo siguiente, y nos dice en el
capítulo 16, verso 6, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Solamente con misericordia de Dios y con la verdad de Dios que ya fue manifestada, entonces nosotros podemos corregir el pecado, corregir ese camino que a nosotros nos parece que es perfecto, pero que al final vamos a encontrar la muerte. Si no corregimos nuestra actitud, si no corregimos nuestra vida, si no nos arrepentimos de los pecados que se cometen voluntariamente o involuntariamente. Mi amigo, mi hermano, tenemos una grande bendición, la bendición que viene de lo alto, la sabiduría que descendió, la justicia que se manifestó al hombre. Y la Escritura nos enseña que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad, les dio el poder, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y por eso, cuando venimos a este camino, el único que lleva a la salvación, tenemos que escribir en nuestro corazón, en las tablas del corazón, esa misericordia. Y nos dice Proverbios capítulo 3, verso 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y dice, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y continúa la Escritura diciendo, y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Cuando yo empecé a escudriñar la Escritura, yo decía, Señor, ¿qué significa tu misericordia? ¿Qué es la misericordia delante de ti? Y me reveló y me dice, es mi gracia, es mi bondad, es amor, es salvación. Todo ello está para usted y para mí, si creemos, si creemos. Pero la misericordia no viene solamente así, sin que nosotros no la percibamos. La misericordia se tiene que buscar, la misericordia se tiene que aprender. Cuando Jesucristo vino y manifestó la misericordia, Él se juntaba con los pecadores, con aquellos que no tenían la salvación, que no tenían la ley en su corazón, que transgredían día con día. Y cuando Él vino, los religiosos de su tiempo lo acusaban y le decían, ¿por qué te juntas con los pecadores? ¿Por qué te juntas con ellos? Y entonces Cristo le recordó la profecía que está en Oseas capítulo 6, verso 6. Y vamos al libro de Mateo. Y vamos a leer aquí, en el capítulo 9, el verso 13. Y dice, id pues, y está hablando Jesús, aprender lo que significa. Dice, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tenemos que aprender lo que significa la misericordia de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo se manifestó? ¿Por qué les dijo esta palabra? Esta palabra se los dijo cuando Cristo llamó a Mateo el publicano, que estaba sentado en el banco de los impuestos. Y los publicanos no eran bien vistos por el pueblo de Israel. Y dice, pasando Jesús de allí, en el verso 9 del capítulo 9 de Mateo, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó
y le siguió. Mateo, el publicano, se levantó y le siguió. Porque la palabra de Dios, cuando viene a nosotros en orden, sígueme, es tan poderosa que no importa cuál sea nuestro oficio, cuál sea nuestra profesión, a qué nos dedicamos, qué tan importantes somos. Ante Dios no hay acepción de personas. Dice tanto al pobre como al rico, al rey, al que está como súbdito, al que tiene autoridad, al que está bajo autoridad. Para todos se manifiesta la misericordia y para todos es el llamado. Y entonces dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente con él a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Con aquello que no tiene valor, con aquello que está al margen de la ley, con aquello que está torcido. ¿Por qué? Y al oír Jesús, le respondió, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y entonces les declaró lo que está escrito en el capítulo 6, verso 6 del profeta Oseas. Id pues, les dijo, vayan ustedes y aprendan lo que significa misericordia, lo que significa hacer misericordia y lo que significa misericordia quiero y no un sacrificio, porque Él vino a llamar al pecador al arrepentimiento. Y ese llamamiento Mateo le respondió con su actitud, con todo su corazón, de tal manera que lo invitó a su casa a comer. La única manera que usted puede manifestar su arrepentimiento, la única manera que usted puede manifestar que realmente escuchó el llamado del Señor es invitarlo a su corazón. Para que se cumpla la escritura que dice en Apocalipsis capítulo 3, he aquí estoy yo a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La única manera que podamos nosotros recibir misericordia es escuchando el llamado del Señor y sentarnos a la mesa y aprender lo que significa el hacer misericordia. Porque si usted y yo no aprendemos el hacer misericordia con nuestro prójimo, no vamos a recibir misericordia. Es imposible. Porque lo que siembra el hombre, eso también cosechará. Si sembramos misericordia, vamos a cosechar misericordia. Y entonces el juicio que estaba dictado para nosotros como pecadores es derrotado por la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. El juicio, la ira de Dios que viene sobre aquellos hijos de desobediencia que no han querido hacer caso al llamado que viene al corazón del hombre. Y en esta hora, yo le suplico que tome la palabra del Señor y escuche este llamado en su corazón y tome una decisión de recibir a Cristo Jesús, nuestro Salvador, para que podamos nosotros entonces alcanzar misericordia y podamos entrar confiadamente ante el trono de su gracia. Porque el capítulo 4 de Hebreos nos enseña una grande verdad. Cuando tenemos a Cristo, tenemos la salvación de nuestra alma. Tenemos aquello por la cual nosotros fuimos enviados para perdón de nuestros pecados. Mi amigo, mi hermano,
quiero compartir con usted la grande verdad. Dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote. Estamos leyendo Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros ahora tenemos un sumo sacerdote que se llama Cristo Jesús, que fue hecho a imagen y semejanza del hombre, pero sin pecado. Y nos dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sin la misericordia de Dios, sin la gracia de Dios, sin el amor de Dios en nuestro corazón, sin el lavamiento y la regeneración por el Espíritu, no podemos entrar confiadamente al trono de esa gracia. No podemos alcanzar misericordia. Podremos clamar sin Cristo, pero no va a haber ayuda. Podremos nosotros clamar a voz de cuello por auxilio, pero si no tenemos a Cristo, viviremos en un mundo de tinieblas y pecado, donde reina la injusticia, la maldad, la desobediencia, el desamor, el odio, la ira, la contienda, las desavenencias, los desacuerdos, el maltrato. Mi amigo, hermano mío, esto no es vida. Pero cuando venimos al camino de salvación, al camino de Cristo Jesús, tenemos una vida diferente, una vida en abundancia, donde reina la paz y la justicia, donde la justicia se manifiesta para salvación nuestra. Hay un salmo poderoso que dice lo siguiente, mi amigo, mi hermano, Salmo 85, y dice lo siguiente: muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Y entonces responde Dios y dice en el verso 10, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Esa es la respuesta de un clamor del hombre cuando dice: muéstranos, Señor, tu misericordia. Y entonces vino y dice: la justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad se encontraron. Y nos dio vida. Una vida diferente. Una vida que es en plenitud de gozo, alegría, contentamiento, acuerdo, amor, paz, benignidad, templanza, gozo. Mi amigo, mi hermano, el hombre quiere vivir en esa bendición. Pero una cosa es creer las bendiciones y otra cosa es tomar las bendiciones por derecho propio, llamados a ser hijos de Dios. Porque solamente cuando somos llamados a ser hijos de Dios tenemos la potestad y la autoridad para tomar las bendiciones del Señor. Las bendiciones del Señor están condicionadas a una obediencia. Las bendiciones del Señor están condicionadas a la desobediencia del hombre. Mi amigo, mi hermano, grande es el misterio de esa piedad y de esa misericordia manifestada al hombre. Vamos a compartir lo que dice en Miqueas capítulo 6, verso 8. Dice: oh hombre, y nos está hablando el Señor a usted y a mí, y dice: Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, dice,
solamente pide hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo único que pide nuestro Señor. Que nosotros entendamos lo que significa hacer la justicia, el amar la misericordia y el humillarnos ante Dios. Tenemos que hacerlo si queremos vivir en esa bendición. Si tenemos nosotros esa esperanza, hay que arrebatarla con valentía, porque un día el Señor va a venir por su pueblo, un pueblo lavado por su sangre, un pueblo lavado en gracia, en perdón, en misericordia, porque estábamos atados a la desobediencia, pero Cristo vino y deshizo las obras del diablo y rompió las ataduras, cortó las ligaduras y nos dio la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mi amigo, mi hermano, le damos gracias al Señor porque usted escucha esta palabra, porque usted abre su corazón y solo basta decir: Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón, cámbiame, hazme nuevo, renuévame en el poder de tu misericordia. Mi amigo, mi hermano, la misericordia de Dios es algo que tenemos nosotros que entenderlo y que aprenderlo. Por eso dice el Señor en el Salmo 103, Él es el quien perdona todas tus iniquidades y que sana todas tus dolencias. Él es el que te corona de favores y de misericordias, que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La misericordia es una ley. La misericordia es una corona que tiene que ser de tal manera manifiesta en nuestra vida, por gracia. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Este fue su programa, Camino de Salvación, y el camino de salvación es en Cristo Jesús. Amén.